Bueno, hoy nos llegó un caballo de batalla, es una Cuadro 2000 del año 2010. Aquí podemos verla. Para servicio, porque se está calentando, probablemente la pasta térmica ya esté seca. Como les digo, esta tarjeta de video, aunque es un poco vieja porque es del 2010 con 1 GB de RAM, pues es un caballo de batalla que sirve para diversos programas de diseño y arquitectura. Vamos a ver qué tal queda después del servicio que le vamos a dar. Vamos a empezar quitándole los tornillos que trae en la disipación para ver qué tal está. Son 4 tornillos nada más que hay que quitar. Es muy simple el servicio que se le va a dar, así que no creo tardar mucho ni batallar mucho menos con este caballo de batalla. Ok, aquí salió y efectivamente la pasta térmica ya está muy seca. Podemos verla de ambos ángulos y pues sí, está seca. Sería darle una cepilladita, limpiarla bien y ponerle una pasta térmica de calidad. En este caso le vamos a poner una Arctic MX4 y pues para darle nueva vida, que aguante un poco más de tiempo. Bueno, vamos a empezar por el disipador. Se le quitan estos pequeños tornillitos. Son unos muy pequeños para entrar a la parte de las rejillas del disipador de aluminio. Y aquí pues, podemos ver pelusa que se le ha acumulado a lo largo del tiempo. Entonces con un cepillito le vamos a dar para que quede como nuevo. Bueno, una vez que se le remueve la tierra al disipador, vamos a darle nada más una limpiadita aquí. Estos generalmente acumulan la mugre en la parte del aluminio. Y pues nada más esto es estético para que no se vea sucio ni nada. Entonces, terminando de limpiar el disipador, vamos a pasar a la parte de la motherboard, que esa sí está enterregada y pues la pasta térmica está muy seca. Bueno, vamos a quitar la pasta térmica ahora de la motherboard. Ya el disipador quedó limpio. Vamos a ponerlo para acá. Y vamos a quitar lo que es la pasta térmica al procesador, bueno, al GPU, para posteriormente limpiar la motherboard, ponerle pasta y reensamblarlo. Entonces aquí vamos a removerle con un trapito la pasta térmica seca, con mucho cuidado, que quede completamente limpia. Está muy seca la pasta térmica. Vamos a hacerlo con cuidado nada más. Remover todo el exceso. Se remueve todo el exceso. Y una vez terminado, vamos a limpiar la motherboard. Este es un cepillo antiestético que se puede usar para tallar lo que es la motherboard, pero vamos a hacerlo con un poco de alcohol isopropílico para que quede completamente limpia. Esperamos a que actúe poquito y simplemente con el cepillo removemos cualquier exceso que pueda tener.
Vamos a la parte trasera. Esta es otra backplate. Y de la misma manera dejamos que se evapore. Esperamos un momento para que quede limpia. Y ahí se ve ya la GPU sin mugre y sin pasta térmica residual. Vamos a darle a los conectores que están acá. Tienen un poco de tierra. Echamos el alcohol isopropílico. Esperamos a que se evapore de nueva cuenta. Y con el cepillito pues le vamos dando para que se afloje si es que tiene tierra acumulada por ahí. Y una vez hecho esto, hay que aplicar la pasta térmica. Bueno, una vez que tenemos ya todo listo, vamos a poner la pasta térmica para proceder a ensamblarla y posteriormente probarla. Básicamente esta tarjeta de video es muy simple. Su servicio es muy simple ya que no tiene tantas piezas como una gamer o una cuadro más reciente, donde hay que algunas veces llevan hasta pad térmicos. En este caso no lo requirió. Y aplicamos la pasta de esta manera y hay que distribuirla uniformemente. Entonces es muy simple darle el mantenimiento. Se quitan los 4 tornillos, se destapa lo que es la parte de la disipación, porque bueno, y una vez aplicada la pasta térmica, pues no queda más que ensamblarla y dejarla como estaba. Vamos a ver que se distribuyó perfectamente la pasta. Es una pasta de calidad y vamos a proceder a armarla para después probarla. Y pues básicamente eso sería todo. Sería todo para este cuadro, que es una caballo de batalla, y le llamo yo, porque son para trabajar estas, no son para jugar ni para nada más. Finalizaríamos poniendo los 4 tornillos y pues sería todo. Muchas gracias por ver el video. Y pues ha quedado lista. Nada más le voy a dar una pequeña limpieza a este plástico negro para que agarre su brillo original. Pero pues la pasta térmica, la motherboard, los conectores, ha quedado perfectamente. Y pues esto sería todo. La verdad es que es muy simple darle su servicio. Solo hay que tener la herramienta necesaria para no dañarla y que no le pase nada y pueda durar mucho tiempo más trabajando.